Seguimos con la clase de determinación de acciones. Esta vez vemos la recomendación CIRSOC 107, que es del año 1982. Trata la acción térmica climática sobre las construcciones. Comenzamos haciendo una introducción. Decimos que las estructuras sometidas a variación de temperatura debido al clima presentan, primero, pueden ser deformaciones si son libremente dilatables, o pueden ser tensiones denominadas térmicas si los vínculos restringen la dilatación o contracción de la estructura. O puede haber una situación intermedia donde se puede dar un poco de deformaciones y un poco de tensiones. Esa sería una situación intermedia. Estas deformaciones y tensiones dependen de forma y vinculación al suelo de la estructura y variación de la temperatura a que esté sometida la estructura respecto del momento de montaje, fraguado o instalación y durante su vida útil. Acciones térmicas climáticas. Los factores a considerar. Primero, la ubicación geográfica de la construcción, muy importante, para ver la radiación. Estudiar especialmente la secuencia constructiva para ver el tema de si hay dilataciones libres, en qué momento del año fue esa etapa de la construcción, a qué radiación estaba expuesta, luego se restringe esa parte, quedaron con tensiones. Otro factor, las características de la estructura, tiene que ver también con lo que estábamos hablando, y el fenómeno climático y la temperatura. Ya hablaremos un poco del fenómeno climático, tiene que ver con la ubicación geográfica y después con otras características de la estructura. Decíamos que uno de los factores importantes a tener en cuenta son las características de la estructura. Uno de los factores importantes para obtener la acción térmica climática son las características de la estructura. El análisis de la estructura se debe hacer en forma global. Las características importantes que hay que tener en cuenta son la época del año en que se completará cada parte de la construcción, la vinculación al suelo que puede impedir los desplazamientos necesarios provocados por la acción térmica, la orientación de las caras, la naturaleza y color de la superficie expuesta a la radiación solar durante el día y a la radiación en sentido contrario durante la noche. La existencia de una aislación térmica de las superficies expuestas, las zonas de la estructura expuesta a fuentes artificiales de calor, refrigeración u otras causas. Otra de las características a tener en cuenta, como habíamos dicho, era el fenómeno climático de la temperatura sobre la estructura. La temperatura sobre la estructura resulta dada por las características de la estructura que habíamos dicho anteriormente y la radiación a la que está expuesta. Se consideran separadamente dos variaciones en la temperatura del aire a la sombra. Una variación anual, ya veremos de qué se trata, y otra variación diaria. Cuando resulte necesario, gradientes térmicos. Esto es para casos muy importantes y especiales. Además de la variación anual y la variación diaria, se consideran gradientes térmicos. Criterios para la determinación de la acción térmica climática. Veremos dos casos. Una variación térmica uniforme, es decir, que hay una variación de temperatura en la estructura de manera uniforme en toda la estructura, y otro caso en el cual hay una variación térmica no uniforme, o sea que una parte tiene una diferencia de temperatura y otra parte tiene otra diferencia de temperatura, o sea hay una variación térmica no uniforme. Entonces tenemos dos casos, variación térmica uniforme y una variación térmica no uniforme. En los dos casos se adoptará una diferencia de temperatura delta T medida en Kelvin. Ahora veremos la variación térmica uniforme. En la variación térmica uniforme, lo que se estudian son las variaciones anuales. Habíamos dicho que íbamos a determinar la acción térmica climática con valores anuales
valores diarios y en caso de importancia, gradiente térmico. Bueno, la variación térmica uniforme, cuando se da la variación térmica uniforme, se utilizan los valores anuales. Y cuando vemos la variación térmica no uniforme, la variación de temperatura diaria. Entonces, en este caso que estamos viendo variación térmica uniforme, vemos los valores anuales. Entonces, se toman dos valores. Como mínimo, el primer valor sería un valor mínimo, como mínimo sería igual al valor de la amplitud anual de los valores medios mensuales de temperatura para la ubicación geográfica de la construcción. Y como valor máximo será la máxima diferencia de temperaturas absolutas registrada en un periodo determinado para la ubicación geográfica de la construcción. El proyectista podrá adoptar un valor intermedio de acuerdo con las características de la estructura. Entonces, al estudiar las características de la estructura, nosotros tomamos un valor intermedio que puede estar más cerca del mínimo o más cerca del máximo o en el medio. Ya eso entra en juego el criterio profesional. Ahora veremos un ejemplo. Bueno, dentro de la variación térmica uniforme, que tomábamos los valores anuales, decíamos que el proyectista podrá adoptar un valor intermedio de acuerdo a las características de la estructura. Entonces damos un ejemplo. Por ejemplo, un hormigón en masa tendrá una inercia térmica tal que se verá influida solamente por la variación de las temperaturas medias, es decir, más cercano a los valores mínimos. Mientras que un perfil de acero a la intemperie deberá adoptarse una diferencia de temperatura cercana a la máxima que pueda registrarse durante su vida útil, es decir, más cercano a la diferencia de temperaturas absoluta. Pasamos a ver la variación de temperatura no uniforme. Se tendrá en cuenta un posible cambio brusco de temperatura del aire que como mínimo será igual al valor de la amplitud diaria de temperatura para la ubicación geográfica de la construcción. Esto es lo que decíamos, que para la variación térmica no uniforme de la estructura se toma el valor diario, ¿no? O sea, la diferencia de temperatura, pero diaria. Pasamos a ver la variación anual de la temperatura. Esto se aplicaba a una variación uniforme, ¿no?, de la temperatura. Entonces, primero vemos el valor mínimo que tenía en cuenta la amplitud anual de los valores medios mensuales de la temperatura. Es la diferencia entre las temperaturas medias del mes más caliente y del mes menos caliente. Se determina a partir de la figura 1, ya veremos la figura 1, la figura 2 y la tabla 1. La amplitud anual de los valores medios mensuales de la temperatura se determina a partir de la figura 1, que es el mapa de distribución para la República Argentina en el periodo los datos que se tuvieron en cuenta están en el periodo de 1901 a 1950 y la publicación de este mapa se realizó en 1954. Y los valores para las capitales provinciales se encuentran en tabla 1, en la columna referente a delta T mínimo. Decíamos que con este valor de amplitud anual de los valores medios mensuales se obtenía el valor mínimo. Entonces se simboliza con delta T mínimo. Y así lo encontramos en la tabla 1. Lo que quería remarcar acá es la época en la que se determinó este mapa, mitad del siglo XX. Entonces hay que tener en cuenta el cambio climático que hubo hasta la fecha. Pasamos a ver, dentro de la variación anual de la temperatura, la máxima diferencia de temperatura a considerar que era para obtener el valor máximo. Surge de hacer la diferencia entre los mapas de distribución de temperaturas máxima absoluta con el mapa de mínimas absolutas registradas. Se obtiene a partir de la figura 2. La figura 2 es el mapa de distribución para la República Argentina, también en el mismo periodo y mismo año de publicación. También se encuentran los valores para las capitales provinciales en la tabla 1, en la columna referente al delta T máximo. Para la variación no uniforme decíamos que teníamos en cuenta la variación diaria de la temperatura. La amplitud diaria de la temperatura es la diferencia entre las temperaturas máxima absoluta y mínima absoluta registradas en un mismo día. Para el territorio de la República Argentina directamente se adoptará un valor de 25 Kelvin.
Esto, el reglamento, la recomendación en realidad, estipula que se tendrá en cuenta este valor de diferencia de temperatura hasta que se disponga otra información o otra prescripción más precisa. Esta es la figura 1 que muestra el mapa de distribución de la amplitud anual de los valores medios mensuales de temperatura en toda la República Argentina. Tenemos las isolíneas de la diferencia de temperatura. Si vamos a Salta, por ejemplo, tenemos un valor igual a 12 aproximadamente para Salta capital. En la figura 2 se muestra el mapa de distribución de la diferencia entre las temperaturas máxima absoluta y mínima absoluta para la República Argentina. Si vamos para Salta capital aproximadamente está en la isolínea de las 55. Eso sería la figura 1 y la figura 2. Entonces, en la figura 1 se muestra la amplitud anual de los valores medios mensuales, que decíamos que se toma como valor mínimo de diferencia de temperatura. Nosotros siempre utilizamos como acción un delta T, una diferencia de temperatura, y el valor mínimo lo sacamos a partir de esta figura 1, que sería el valor mínimo, la amplitud anual de los valores medios mensuales de temperatura. Decíamos que para Salta adopta un valor cercano a los 12, Salta capital. Y después, como valor máximo de delta T, de diferencia de temperatura, adoptamos la diferencia entre las temperaturas máxima absoluta y mínima absoluta. Y decíamos que para la Salta capital, por ejemplo, tiene un valor cercano al 55. Esos dos valores, el valor que sacamos de la figura 1 y figura 2, se resumen en una tabla que era la tabla 1 para las capitales de las provincias, las capitales provinciales. Entonces tenemos las diferentes capitales, en la primera columna, diferentes capitales, y en las siguientes dos columnas tenemos el delta T mínimo y el delta T máximo. Por ejemplo, si vamos a la ciudad de Salta, tenemos para el delta T mínimo 11,3, que veíamos que era un valor cercano a los 12, y para un delta T máximo tenemos 54, que veíamos que el valor cercano en la isolínea era 55.